Buenas tardes, chicos. Esta es la grabación para la subunidad 3.2, crecimiento logístico de las poblaciones. Entonces, en la clase pasada habíamos hablado sobre el crecimiento exponencial. Entonces, si recuerdan, esta es una gráfica típica del crecimiento exponencial. En el eje del XX está el tiempo, en el eje de las Y están el número de individuos y cómo es el crecimiento de la población. Dice, en 1978 Thomas Malthus publicó el principio poblacional. Al modelo que usó ahora se le llama crecimiento exponencial. Entonces Malthus decía en este libro, que fue un libro base para que Darwin creara su teoría de la evolución y del crecimiento de las poblaciones. Bueno, Malthus decía que la población estaba creciendo exponencialmente, es decir, tenía una curva de este tipo y que por eso había mucha competencia, había mucha miseria, había mucha pobreza. Entonces, él crea este modelo de crecimiento y dice que la población humana así estaba creciendo en 1798. Ese es el primer modelo de crecimiento poblacional, que fue el que vimos en las clases pasadas, de exponencial discreto y continuo. Y ahora vamos a hablar del crecimiento poblacional logístico. Este modelo de crecimiento lo planteó en 1846 Francis Verhulst y propuso el modelo llamado carga modelo logístico o modelo de Verhulst. Aquí en la imagen podemos ver los dos tipos de crecimiento planteados, que es el exponencial, el de la parte izquierda, en donde vean cómo la curva de crecimiento es muy empinada, tiene mucha pendiente, crece muy rápido. Y en el logístico, el crecimiento logístico, primero crece muy rápido, que es la primera parte de la fórmula, luego sigue creciendo rápido, pero luego va a llegar un momento en el que se estabiliza. Se dice que la población ya alcanza la capacidad de carga, es decir, la capacidad del número de individuos que ese ecosistema o esa tina, dependiendo de qué estemos hablando, soporta de número de individuos. Esa es la capacidad de carga. Entonces, si ahorita pensamos un poco en esto del COVID, vemos que esto es así debería de comportarse el número de personas infectadas por COVID. Entonces nosotros estamos, creo que todavía en un crecimiento muy rápido, pero se espera que en determinado momento el número de enfermos diarios por COVID se estabilice y luego empiece a disminuir. En el caso de los modelos de crecimiento, que son los que estamos viendo, no esperamos que disminuya, sino que este crecimiento que está en la capacidad de carga, este número de individuos que ya llegó a su capacidad de carga, entonces se mantenga a lo largo del tiempo. La capacidad de carga es el tamaño máximo de las poblaciones que puede mantenerse en teoría de forma indefinida, tomando en cuenta la cantidad de recursos disponibles. Era lo que yo les decía, vamos a llegar a el tamaño de una población crece hasta que se estabiliza y llega a la capacidad de carga de ese ecosistema, de ese zoológico, depende de lo que se está hablando, y la capacidad de carga suele representarse con la letra K. Tenemos que cuando la población es pequeña, es decir, el tamaño de N de la población es pequeña en relación a K, la capacidad de carga, el crecimiento prácticamente es idéntico al crecimiento exponencial. En la gráfica de abajo tenemos aquí en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y K, que es la capacidad de carga, y dos líneas de crecimiento. Cuando está empezando, cuando la población es muy pequeña, el crecimiento va a ser muy rápido, pero después se va a tener que desacelerar porque ya está alcanzando la capacidad de carga. Entonces dice, cuando la población es pequeña con relación a K, el crecimiento prácticamente es idéntico al crecimiento exponencial, pero cuando el tamaño de la población se empieza a aproximar a K, la tasa de crecimiento tiende a cero. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos en una tina que esa tina es para criar 100
tilapias, si nosotros ponemos 10 tilapias, va a empezar a crecer la población muy rápido, pero luego va a llegar a 100 y no va a poder sobrepasar esa capacidad de carga. Si la sobrepasa, o si vamos a pensar que, como la capacidad de carga es 100, nosotros metemos 150, se van a morir, ¿sí? Y además, si metemos poquitas, el crecimiento va a ser muy rápido, muy rápido. Dice, puede decirse que el coeficiente K, que es la capacidad de carga, es el punto de equilibrio poblacional. Es en donde el tamaño de la población se va a equilibrar y ya no va a crecer más. La tasa de crecimiento depende entonces de N y de K, por lo que se puede tener puntos en el que el crecimiento es rápido, lento, nulo e incluso negativo. Es decir, si nosotros calculamos una tasa de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que esa depende de N y de K. Entonces, si N es muy pequeñita con respecto a K, la tasa de crecimiento va a ser grande. Pero si N casi es igual a K, la tasa de crecimiento va a ser pequeña. Entonces aquí están los ejemplos. Tenemos 3 poblaciones, la azul, la roja y la verde. En el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y está el tamaño de la población. Dice aquí, la azul es cuando tenemos una población inicial pequeña. Entonces el crecimiento aquí, aunque no se vea muy rápido, es muy rápido en las primeras partes. Y luego aquí más rápido, hasta que se empieza a hacer más lento acá y disminuye. La línea roja es un tamaño inicial de la población grande. Aquí en la azul iniciamos en 0, en la roja iniciamos, no sé, en 20 o no sé, 10. ¿Sale? Aquí el crecimiento poblacional, es decir, la tasa de crecimiento va a ser más pequeña que en el caso del azul. Y luego también va a llegar a ser más pequeña, la velocidad de crecimiento va a ser más pequeña cuando estemos cerca de la capacidad de carga. 100 es la capacidad de carga, aquí la línea. Y en el caso de la verde, dice, hay un exceso inicial de la población. Pusimos más individuos de la capacidad de carga. Vamos a suponer que pusimos 150, por lo tanto tiene que haber un decrecimiento de la población. Se van a morir individuos porque hay más cantidad de individuos que cantidad de recursos para sostener a todos esos individuos. Nosotros en 1800, vean cómo este es el crecimiento de la población mundial alcanzando, dice, los 7.000 millones en el año 2000. Aquí abajo están los años, en el eje de las Y están el tamaño de la población medida por 1.000 millones. Entonces, en 1800 había 1.000 millones. En 1930, vamos a pensar, había 2.000 millones. Así ha ido creciendo nuestra curva de tamaño de la población de humanos en el mundo. Nosotros en el mundo tenemos un mundo que es finito también, solo es un mundo, y los recursos que están en este mundo son los únicos que tenemos. Entonces no podemos crecer exponencialmente todos los años, a lo largo de los años. Vean que nuestra curva ya se empieza a estabilizar. Ahorita nuestra tasa de crecimiento es mucho menor de la que había en 1900. Los 1900, ahorita nuestra tasa de crecimiento ya disminuyó. Se supone que alcanzamos los 7.000 millones en el año, más o menos en el año 2011. En el año 2100 ya no vamos a poder seguir aumentando nuestro tamaño poblacional porque ya nuestros recursos están limitados. Entonces, la principal diferencia entre el modelo exponencial y el modelo logístico es que en el modelo logístico tenemos una capacidad de carga que limita el crecimiento de la población. Llega un momento en que la población ya no puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, sino que se estabiliza. Entonces se supone, ahorita dicen que nosotros deberíamos de tener un solo hijo para que el tamaño de la población ya no siga aumentando. Porque ahorita seguimos aumentando, entonces deberíamos de tener solamente un hijo por pareja para que el tamaño de la población ya no siga aumentando. Además, aquí está la distribución por edades de la población, y está para 1900 en los colores azules, está hombres y mujeres, es una estructura de edades, ¿se acuerdan que la vimos en clases pasadas? Y para 2025
La gráfica que está del lado izquierdo es para países menos desarrollados y la gráfica del lado derecho es para países más desarrollados. Ya habíamos dicho nosotros en clases pasadas que en los países menos desarrollados, vean, abajo están los niños, luego los jóvenes y luego los viejos. Tenemos más o menos, bueno, ahora ya cambió un poco, pero tenemos bastantes niños y jóvenes y pocos viejos. En los países desarrollados tienen muchos viejos y eso puede afectar el desarrollo de la población, aunque nosotros los humanos no estamos en riesgo, no corremos riesgos. Bien, entonces tenemos que vamos a ver ahora la ecuación logística discreta, es decir, el modelo para crecimiento poblacional en donde tenemos una capacidad de carga y tenemos un modelo de crecimiento que es discreto, es decir, igual que en el caso del modelo exponencial, discreto, en este caso el modelo discreto es cuando hay temporadas reproductivas. A eso siempre va a hacer referencia cuando digamos el término discreto, crecimiento discreto, que tienen temporadas reproductivas, que no es el caso de los humanos. Este modelo logístico discreto presume que el número esperado de descendientes decrece linealmente en relación con el tamaño poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de crecimiento, dijimos, depende de n y de k. Entonces, si nuestro tamaño de la población inicial es muy grande, nuestra tasa de crecimiento o nuestro número esperado de descendientes va a ser pequeña, nuestro valor de R y nuestro número de descendientes va a ser pequeño porque ya casi estamos cerca de la capacidad de carga. Si nuestro tamaño de la población inicial es muy pequeño con respecto a acá, entonces nuestra tasa de crecimiento va a poder ser grande. Entonces la lectura de la ecuación aquí es el tamaño de la población en el tiempo t va a ser igual a n0, es decir, el tamaño de la población en el tiempo 0 más RM, que en este caso es la tasa de crecimiento máximo multiplicada por el tamaño de la población en el tiempo 0, que es N0, y esto multiplicado por K, que es la capacidad de carga, menos N0 y dividido entre la capacidad de carga. Entonces vamos a ver el ejemplo para aplicar esta ecuación logística discreta. El ejemplo es: un rancho cinegético inicia con una pareja de venados de una especie que crece a una tasa de hasta 15% anual. Si el rancho soporta una población de 50 venados, ustedes tienen que calcular el tamaño de la población en 8 años y tienen que realizar el cálculo hasta los 50 y graficar el crecimiento poblacional. Entonces vamos a hacerlo, me salgo de esta presentación y de este video y entro al siguiente.